tardes, buenas noches a todos. Hoy tenemos con nosotros a José Miguel Mulet, director o subdirector del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el IBMPC. Es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del CSIC. Catedrático en la UPV, dirige un grupo de investigación en biotecnología vegetal centrado en la mejora de cultivos mediante herramientas de biología molecular. Además, todo esto, José Miguel es un reconocido divulgador, siempre está divulgando en diferentes universidades y donde le llaman, y es autor de numerosos libros publicados en diferentes editoriales. Con él hablaremos hoy sobre agrigenómica, la ciencia que estudia los genomas de las plantas para entender y mejorar pues, su productividad, la resistencia que pueda tener y su sostenibilidad y todo. Así que bienvenido, José Miguel. ¿Qué tal estás? Bien hallado. ¿Cómo estás? Bien, aquí te echo un hueco entre pedir proyectos, escribir artículos y 20.000 historias varias. Sí, lo he visto que no paras. Sí, yo te sigo en LinkedIn y siempre estás arriba y abajo haciendo conferencias, dando clases. Y la semana pasada hablé con un exalumno tuyo también. O sea, que eres bastante conocido en el mundo de la ciencia. Es alumno, supongo que será de biotecnología. Sí, exactamente. Pero hace unos cuantos años. Es un poco más mayor que yo. Yo tengo más que él, seguro. Seguro. Así que vamos a ello, José Miguel. A ver, una pregunta. ¿Cómo definirías la agrigenómica? Bueno, la agrigenómica básicamente es el estudio de la genómica de las plantas, en este caso, aplicada a la agricultura. No tiene más historia. ¿Qué pasa? Pues mira, durante mucho tiempo no teníamos mucha idea del genoma de las plantas. Podíamos saber por genética mendeliana, por lo que se llama mapas de genes, por cartografía de genes, simplemente viendo cómo segregaban, podías tener una idea de dónde estaba cada gen físicamente. Llega un momento que tenemos técnicas de secuenciación masiva que podemos secuenciar los genomas de las plantas de cultivo y claro, a partir de ahí ya sabemos dónde están prácticamente todos los genes, ya sabemos los genes que hay y entonces eso te da una información bestial de cara a seguir haciendo mejora genética. Ajá. ¿Y qué diferencias hay, o si hay, entre aplicar genómica a cultivos o aplicar genómica a ganado o en bacterias o en humanos? ¿Hay diferencias? A ver, la base genética es exactamente la misma. Tú, si quieres tener una característica, por ejemplo, tú imagínate que tienes una planta que es resistente a una enfermedad, una planta de cultivo. Esa planta la puedes cruzar con una variedad de cultivo que sea interesante, que no sea resistente a esa enfermedad. Cuando tú las cruzas, tendrás una variedad híbrida que tendrá la resistencia a la enfermedad, pero no será tan buena como la planta de cultivo. Entonces, lo que puedes hacer es lo que se llama retrocruzamientos con la planta de cultivo hasta que aíslas una planta de cultivo que además es resistente a la enfermedad. Genética humana, lo mismo, pero obviamente tenemos unos condicionantes éticos. No puedes hacer mejora genética en humanos. Claro. Eso está absolutamente prohibido. Pero en animales se hace igual. Y en bacterias también, pero es mucho más fácil. Y ya que has mencionado antes la nueva secuenciación, la NGS, ¿qué papel ha tenido desde estos últimos años hasta que se está haciendo ahora con, imagino que toda la secuenciación en NGS? ¿Qué cambios has visto tú en estos últimos años? Ahora las nuevas variedades salen más rápido. Ahora, si tú estás investigando cualquier gen de cualquier especie cultivada, te puedes ir a una base de datos y las más importantes están secuenciadas y están disponibles de forma pública. Ya. Entonces, digamos que la velocidad se ha disparado. Claro, porque antiguamente, imagino, ¿cómo se secuenciaba antiguamente todos los genes de cualquier planta o cualquier vegetal? ¿Cómo se hacía antes?
A ver, la secuenciación primera que existió era por un método químico que se llamaba Maxam & Gilbert, que tú tenías que coger un trozo de ADN y hacer 4 reacciones químicas independientes que, digamos, con un porcentaje degradaban una de las bases. Luego corrías unos geles y así lo podías leer. Yo ese método lo he llegado a hacer. Era un método tedioso y para secuenciar 800 pares de bases te tirabas un día o 2 días enteros. Luego salió el método Sanger, que era un método biológico que ya se podía automatizar, que era un método que era como una reacción de la polimerasa donde habían unos nucleótidos marcados con fluorescencia y entonces lo que en el método Maxam tardabas 2 días, aquí primera ya era automático, no tenías que estar ahí pipeteando fenol y cosas tóxicas y podías llegar a carreras también de 800 o 1000 pares de bases, pero de forma automática. Y ahora tenemos las técnicas de secuenciación masiva que te secuencian un genoma entero en un día o 2. En 2 días. Es decir, ahora se ha multiplicado por 1000 o por 10.000. Claro, claro. Cambiando de tercio, José Miguel, te pregunto, ¿se usan marcadores moleculares para seleccionar cultivos resistentes a enfermedades? Sí, claro que se usan marcadores moleculares. Es una técnica, digamos, basada en la genética clásica. Pero, a ver, tradicionalmente, tú cuando estás haciendo cruces o hibridaciones o mejora genética, tú lo que sueles hacer es fijarte cómo segrega algún carácter. Y entonces puedes coger, hombre, los experimentos de Mendel eran guisantes amarillos, guisantes verdes, guisantes rugosos, en el fondo esos son caracteres genéticos. Entonces tú puedes tener esos caracteres genéticos, pero que no sean visuales, Claro. que sean moleculares. Claro. Que sea, por ejemplo, cierta parte del genoma que tú tienes un ensayo fácil, ya sea una PCR o ya sea lo que se hacía antes, que eran RFLPs, que era restricción de polimorfismo, y entonces tú, en vez de tener que fijarte en la planta que la tienes que crecer o a veces tienes que esperar hasta fruto, directamente cuando ya la germinas puedes hacer un ensayo molecular fácil y ver cómo segregan esos marcadores que son muy fáciles de ver mediante un análisis molecular. Y entonces esto es lo que se llama selección asistida por marcadores moleculares. Selección asistida. ¿Y puedes poner un ejemplo? Sé que en la yuca, ¿no? Y en el plátano. Se hacen todos los cultivos. Ahora ya hay marcadores moleculares de todo. Es decir, si tú quieres ver por dónde va un gen de resistencia, buscas un marcador molecular que esté en su mismo cromosoma y así miras en qué descendencia está o no está. Y eso te es más fácil para conseguir, por ejemplo, esto se hace mucho para buscar resistencia a hongos o a plagas. ¿En cultivos autóctonos del Mediterráneo o...? Eso se puede hacer hoy prácticamente en cualquier cultivo que tenga un importante desarrollo comercial. Hay algunos cultivos que tienen lo que se dice elevada rusticidad. Elevada rusticidad es que las plantas se domesticaron hace poco o todavía son prácticamente semidomesticadas. Claro, en esas plantas normalmente eso quiere decir que no ha habido mucho trabajo de mejora genética. Entonces, posiblemente ahí los marcadores moleculares todavía no están muy desarrollados. Pero si te vas a cultivos mayoritarios, entendiendo cultivos mayoritarios, lo que encuentras en cualquier supermercado, ahí está todo súper trillado. Todo. Fíjate. José Miguel, te voy a hacer una pregunta tediosa. El trigo hexaploide. El trigo blando. Sí. ¿Cuesta mucho de ensamblar un genoma tan grande y tan tedioso como el trigo? La cuestión es cuánto tiempo tienes y cuánto dinero tienes. Vale. Ya te digo yo que el trigo es un cultivo con tantísimo interés comercial, sí, que ya se preocuparon de hacerlo en su momento. A ver, sí que es verdad que las plantas tienen genomas mucho más grandes que los animales. Ajá. Tienen genomas además duplicados o triplicados. En algún caso, como el trigo, es un hexaploide. Pero esto es solamente cuestión de tener dinero.
Ya, porque yo te he escuchado en alguna conferencia que has dicho que para que hoy en día tengamos el trigo que hay, no sé si te referías al trigo duro o al trigo blanco, pero te referías que ha sido un cúmulo de cruzamientos que hoy en El día trigo sería blando han imposible. sido 3 hibridaciones diferentes que se dieron hace milenios y después de esas hibridaciones ha sido un trabajo de selección genética. Durante miles de años, claro. A ver, la selección genética, digamos, más productiva ha sido muy reciente. De hecho, donde más trabajo de selección genética de cereales se hizo es en Rusia, principalmente en Ucrania, al principio de la época soviética, luego vino Lysenko y todo aquello se paró, Ajá. y entonces allí se seleccionaron algunas de las variedades de trigos más productivas. Y luego ya en los años 60, en México, Norman Borlaug seleccionó las variedades que han dado lugar a las variedades actuales. Sí, sí. Ajá. Vamos a hablar sobre el CRISPR. ¿Podrías dar algún ejemplo de cómo el CRISPR y la Cas9 cómo ha revolucionado la industria? Pues es una revolución que acaba de empezar, pero que va a ir muy, muy, muy rápida. Ajá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que desde que empezó a ponerse en práctica o a probarse en plantas y en animales, que puede haber pasado 10, 15 años, ahora mismo ya tenemos tanto plantas como animales modificadas por CRISPR en el mercado, que ya se pueden comercializar. ¿Animales No en también? Europa, ¿qué? ¿Animales también? Sí, animales. Mira, hace ¿Cómo, 2 meses Argentina presentó una raza de caballos que tenían más músculo y estaban optimizados para jugar al polo. No me digas. Pero sí, en Estados Unidos ya hay patentados una raza de vacas sin cuernos y creo que 2 razas de cerdos resistentes a una plaga por CRISPR y ya están autorizados para consumo. Y luego Japón tiene el pez fugu, este que se utiliza para el sushi, Sí. le han quitado el veneno utilizando CRISPR. Pero eso no sale en los medios, ¿eh? Ya te lo cuento yo, para eso me entrevistas. Sí, sí, sí. Por supuesto. Hombre, yo entiendo que a los medios igual no les interesa un pescado que ha llegado al supermercado en Japón. Quizás eso no sea una noticia de portada, Bueno, pero pero desde es el punto una de noticia vista importante. de avance genético, yo creo que sí que lo es. Sí que lo es, sí que lo es. Y se usa también para aumentar la tolerancia a la sequía de diferentes plantas. Se está investigando, pero todavía no hay nada en el mercado. No hay nada. El problema que tenemos es que una tolerancia a enfermedad, quitar veneno, pues es una ruta bioquímica que tú pegas un tiro, cortas la ruta y ya no tienes. Claro, La tolerancia a sequía o a la salinidad es complicado porque hay muchas rutas diferentes y el factor limitante no siempre es el mismo. Entonces es complicado dar con la tecla que te dé una mejora a nivel de planta entera. Incluso puedes encontrarla que funcione muy bien en invernadero, pero que luego en campo no funcione o viceversa, porque claro, depende mucho de la respuesta global de la planta. claro. Y ahora que has nombrado las plantas que sobreviven en suelos salinos, ¿qué avances, o sea, hay aparte del CRISPR para identificar esos genes? Como por ejemplo, leí que la cebada en Australia estaban investigando para que la cebada en Australia fuera más productiva y evitara la erosión. No sé. A ver, se está investigando muchísimo porque hay un problema de salinización enorme. A nivel mundial, En todos los países y en todos los cultivos. Cuando haya aridez, el agua se evapora y acumula las sales. Cuando tú estás regando mucho tiempo, la poca sal que lleve el agua se va acumulando. Y entonces la salinización, ahora con el cambio climático, es un problema que se está exagerando porque cada vez llueve menos y entonces el agua se va concentrando y la sal que lleva cada vez se va acumulando en el suelo. ¿Qué se está haciendo? Identificación de genes implicados, ahí hay muchísimo avanzado.
Se sabe la ruta de respuesta de la planta, los genes que están implicados, los mecanismos de respuesta. Problema, no es un sistema general, no es un sistema que tú lo descubras. Digamos que hay rutas bioquímicas básicas, como son la de oxidación de la glucosa, la de respiración, etcétera, que están iguales en todos los organismos. Las rutas de respuesta a salinidad y sequía cambian de organismo a organismo, porque son respuestas que la evolución ha sacado como adaptación posterior. No es como cuando la evolución descubre cómo obtener oxígeno, cómo obtener energía de la glucosa, que de repente lo conserva en todos los organismos. ¿Por qué? Pues porque son rutas muy complejas y son rutas que requieren mucha energía. ¿Esto qué pasa? Que si tú tienes una presión de selección porque hay mucha salinidad, la planta que tiene una mutación y es más tolerante a salinidad es la planta que triunfa y es la ruta que se conserva. Pero ¿qué pasa si empieza a llover más? Pues si empieza a llover más, baja la salinidad, porque el agua de lluvia disuelve la sal del suelo y la arrastra. ¿Qué pasa? La planta que es tolerante a salinidad, en esas condiciones pierde la ventaja. ¿Por qué? Porque ser tolerante a la salinidad consume mucha energía. Lo que quiere decir que las plantas que no eran tolerantes crecen más y en poco tiempo esa planta se extingue. O sea que es un proceso que aparece muchas veces en la evolución y desaparece muchas veces en la evolución. Lo que quiere decir que son todos genes muy recientes evolutivamente y que no están conservados. Por eso hay que investigarlo organismo a organismo. De hecho, nosotros hemos descubierto en brócoli un gen nuevo y calculamos que ese gen tiene menos de 20 millones de años. Hombre, 20 millones de años parece mucho tiempo. Pues mira, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Cuando ese gen apareció en el genoma, ya no estaban dinosaurios. Ya no había los dinosaurios. Fue hace nada. O sea que es una evolución muy, muy reciente. ¿Cómo se validan los genes que controlan características específicas como el tamaño del grano de arroz o la dulzura que hay en la caña de azúcar? La forma más fácil, haces plantas transgénicas que aumenten el número de copias de ese gen o haces plantas knockout que quiten ese gen. Ajá. Y miras el fenotipo de la planta. Y comparas esa planta con la planta nativa, con la planta control. Problema, en los genomas de plantas hay muchísima redundancia. Claro, tienes que hacer muchísimas pruebas, ¿no? No, tienes que hacer muchísimo trabajo y te explico. La mayoría de genes están duplicados, triplicados o cuadruplicados. Es decir, hacer un knockout, hacer un gen que no se exprese, a veces es muy complicado porque no tienes que quitar un gen, tienes que quitar 4 o 5. Vale. Y eso significa hacer el mismo trabajo, repetirlo y hacerlo y repetirlo. Y si trabajas con plantas que tienen un ciclo de un año, pues para sacar una generación es un año entero. Entonces, eso puede ser mucho trabajo. Hay aproximaciones un poco más rápidas, que es el silenciamiento de RNA, que si la familia está conservada, el silenciamiento de RNA es expresar un RNA de doble cadena que directamente interaccione con el RNA mensajero y lo bloquee. Con lo cual el gen seguirá estando en el genoma, pero no podrá expresarse porque le habrás metido una interferencia que hace que ese gen no se exprese. Si tienes 4 o 5 genes que son muy parecidos, pues con un RNA de interferencia igual puedas bloquear los 5 a la vez. Pero no tienes ninguna garantía de que esto funcione. Ya. Vaya. José Miguel, vamos a hablar del tomate. La edición genética en el tomate, en acelerar la domesticación. Yo escuché una vez que en un podcast tuyo que te entrevistaban, que decías, la gente da por sentado que tener tomates en el supermercado es fácil en cuanto es súper complicado. ¿Tiene esto algo que ver en la domesticación de cultivos del tomate silvestre para la producción comercial?
A ver, el tomate se domesticó hace ya bastante tiempo y se domesticó, a pesar de que la planta es nativa de los Andes, se Sí. domesticó en México, en lo que es el actual México, por los aztecas. O sea que posiblemente fuera a partir de semillas que se encontraron, pues porque esta gente ya comerciaba antes de que llegara Colón. Todo lo que es domesticación pura y dura del tomate ya se ha hecho. Lo que sí que se ha hecho luego después es mucha mejora genética y de hecho tuvimos tomates transgénicos que ya no se comercializan, pero lo que sí que tenemos ahora es tomates modificados por CRISPR que sí que son comerciales. ¿Por qué es complicado? Hombre, el tomate madura, cuando madura se pone blando, lo tienes que transportar al supermercado, hay que hacer una cadena de suministro, todo esto cuesta. Entonces, si te fijas en el tomate van cambiando las variedades a lo largo del año, porque hay tomates de invierno y tomates de verano, a veces incluso los importan de fuera, etcétera. Pero en general, cualquier producto en un supermercado es un pequeño milagro, porque todo el trabajo que hay detrás y toda la cadena es bastante larga. Cadena que en nuestro país funciona muy bien, porque durante la COVID en ningún problema tuvimos problemas de suministro. Totalmente, totalmente. Y, José Miguel, vamos a hablar de ganadería. O sea, ¿se usa la agrogenómica para mejorar la resistencia a enfermedades en ganadería, en ganados bovinos o otro tipo de animales? Por supuesto. Y ¿Podrías de poner hecho algún ya ejemplo? tenemos variedades de cerdo resistentes a enfermedades hechas por CRISPR. También hay mejora genética asistida por marcadores moleculares en animales y también hay cruces intentando buscar variedades. Hombre, ahora tenemos el problema de la gripe aviar, ahora tenemos el problema de la lengua azul. En lengua azul creo que es en bovino, no estoy seguro. Ajá. El cerdo, uno de los problemas que tiene es que es muy complicado controlar las enfermedades porque hay muchísima población de jabalí y el jabalí salvaje puede contagiar enfermedades al cerdo doméstico, Ajá. porque de hecho lo que suelen hacer es hibridarse, es decir, todos los cerdos que hay en montanera, en cultivo extensivo, los jabalíes son un problema salvaje, porque hibridan, se cruzan y les contaminan enfermedades. Entonces, ¿tú sabes lo que valdría ahora una raza de pollo resistente a gripe aviar? Buah. Si tú consigues eso, vamos, ya has dado el pelotazo de tu vida. Claro. Y todas estas novedades en Europa, imagino que de momento es imposible, ¿no? Las de CRISPR no, las de transgénicos tampoco, pero lo que sea por mejora clásica o por marcadores moleculares, sí. Porque yo también escuché hace tiempo una conferencia, no me acuerdo si era tuya o de Luis Montoliu o de algún titán de la genética, como sois todos vosotros, que se había hecho pan sin gluten, pero con Sí. harina de trigo, Francisco pero que la Barro, Unión Europea no lo había aprobado. Francisco Barro, en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, publicó hace ya bastante tiempo un trigo transgénico que había silenciado las gliadinas, entonces era pan, con todas las propiedades del pan, pero sin gluten, con lo cual era apto para celíacos. Y ahora se está haciendo lo mismo por CRISPR. Yo espero que en algún momento eso llegue al mercado. Sí, me parece escuchar, no sé, perdóname si me equivoco, que la patente la había comprado Estados Unidos, ¿eso es verdad? Eso lo puedo haber dicho yo alguna vez, pero me llamó Francisco Barro, que lo había dicho, que me había oído, y para puntualizarme que al final estuvo, pero la cosa no llegó a cuajar. Es la última noticia que sé. Vale, 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 vale. Igual ha cambiado mucho, porque estas cosas cambian. Entonces, claro, tampoco estás al día de las patentes que se compran y se venden. Claro. Yo sé que en su momento llegó a publicarse que la empresa, además te puedo decir, quiero recordar que la empresa Dow AgroScience, que ahora creo que es parte de Corteva, estaba muy interesado, yo lo mencioné en una conferencia y me dijo Francisco Barro que finalmente la venta no se había llevado a cabo. Yeah. Y una pregunta así un poco personal. ¿Por qué crees tú que Europa da tantos pasos atrás en todo esto? ¿Por qué crees
O sea, ¿por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudamérica, todas estas reformas que ha habido, por ejemplo, que me has comentado del caballo o de los cerdos, ¿por qué crees que en Estados Unidos sí funciona y en Europa no? Tenemos un sistema que es poco práctico. Es muy lento. Para hacer cualquier ley tienes que poner de acuerdo muchísima gente y requiere tiempo y tiempo y tiempo. Y entonces, además, es muy fácil vetar algo. Es decir, con suficiente oposición, cualquier propuesta de ley se puede tumbar. Así es complicado, mientras que otros países tienen sistemas más ágiles. Por ejemplo, en Argentina tienen un sistema que hay un comité científico, creo que un comité político y un comité, es que me lo explicaron. Son 3 comités independientes. Si los 3 comités dan el ok, no hay problema. En Europa, a pesar de que te den el ok, luego tienes que pasar por el Parlamento, luego tienes que pasar y es votación tras votación. Como una votación no te falle algo, esa propuesta de ley se queda parada. Y así es complicado. Volviendo a la ganadería, José Miguel, ¿tú conoces qué genes se han asociado a la mayor calidad en carne o en leche en cierto tipo de vacas como la Holstein o la vaca esta famosa Angus? De memoria, obviamente, no lo sé, pero ya te puedo decir que cualquiera que haga mejora genética en ganado lo sabe de sobra. Yo sé que hay diferentes características que se asocian a la carne de calidad. Por ejemplo, que se llama el marmoleo o el marmoleado, que es que la grasa parezca entreverada. Eso se da solamente en las especies premium. Sí. Mientras que otras especies tienen la carne que no tiene grasa en el interior. Eso es una característica genética que se busca. Pero vamos, hay más características genéticas asociadas a la carne de calidad. Yo sé que, por ejemplo, en el cerdo está el tema del ibérico y ahora mucha gente habrá visto que pone 25% ibérico, 50% ibérico. El ibérico se suele cruzar con el duroc, que eso lo habréis visto en el supermercado. Sí. ¿Por qué? Porque el ibérico es un animal complicado de criar, porque tiene camadas muy cortas, tarda mucho en crecer y tal. El híbrido con duroc da una carne de buena calidad y las camadas son más largas, con lo cual tienes posibilidad de tener más producción, animales más sanos y entonces, digamos, pierdes un poco de calidad, pero aumentas la producción y puedes mantener un precio asequible. Por eso verás carnes de cruce de ibérico con duroc. Ajá. Vale. Y, José Miguel, ¿hay alguna interacción entre genotipo y ambiente para optimizar la productividad animal? O sea, quiero decir, haciendo todos los experimentos apropiados, ¿hay diferencias entre hacerlos, por ejemplo, en un clima mediterráneo a hacerlo en un clima de tundra? Por supuesto. A ver, la calidad de la carne depende de la genética. Pero no es lo mismo un animal alimentado con bellota que un animal alimentado con pienso. ¿Por qué? Porque, hombre, esa alimentación influye en el metabolismo del animal y luego le da unos aromas a la carne, en el caso de la bellota, que con el pienso no se lo das y por eso son calidades diferentes y sobre todo precios muy diferentes. El cerdo es un animal que necesita climas húmedos y que no se adapta a todos los climas. Y en muchos climas lo que va a pasar es que tú intentes criar cerdos y no puedas, que los pobres se mueran. Y eso ha pasado, incluso a veces pasa con razas. Hay razas más adaptadas al Mediterráneo y razas más adaptadas al frío. Yo, por ejemplo, conocí a una empresa que cultiva una raza de cerdo muy especial, húngara, que la intentaron cultivar en Segovia y no hubo manera. Y siguen teniéndola que criar en Hungría porque no se adapta. Y hombre, dices, hombre, Segovia, Hungría, en los dos sitios hace frío, tal. No, no hay manera. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que el tipo de vacas que hay en las zonas como el Pirineo o Asturias, esas vacas solo están ahí. No, yo no me veo, las veces que he ido pasado por aquí, por Valencia, no suelo ver vacas, pero por Tarragona, Cataluña, sí que suelo haber sueltas.
Pero las vacas que hay en el norte de España no son las Por mismas. Valencia no vas a ver vaca porque una vaca se alimenta principalmente de pasto. Vacas sueltas. Ujú. Una vaca suelta, una vaca en extensivo, se alimenta de pasto. En Valencia no hay pasto porque no llueve. Claro. En Valencia no tienes campos verdes porque está todo seco la mayor parte del año. Y cuando llueve, llueve a lo bestia y arrastra lo que hay. Entonces no verás vacas secas. En Valencia tienes vacas en granjas. De hecho, la fábrica de leche con más vacas en España creo que está en Valencia, por Moncada o por ahí. Pero Ostras, claro, son vacas que tienes en interior y les das tú de comer. eso es el pienso. Ajá. Luego, por supuesto, hay razas locales y razas autóctonas que se adaptan a las condiciones de cada zona. También es verdad que esto de las razas locales a veces te las llevas a otra parte y se adaptan también muy bien. Hasta que no lo pruebas no lo sabes. De hecho, cualquier raza de vaca o de cerdo que haya en América nunca ha sido autóctona, porque en América no había ni vacas ni cerdos. Las llevaron allí. Sí. Ujú. Vale. Bajando un poco a hablar de futuros, de retos a futuros, ¿qué barreras, tanto tecnológicas como económicas, ves tú que están frenando la agrigenómica hoy en día en otros países que tienen agricultura de subsistencia aún? El problema que tenemos con los países con agricultura de subsistencia es que tienen peculiaridades climáticas. Por ejemplo, la agricultura en África es muy complicada. ¿Por qué? Pues para empezar, África es un clima tropical. La mayor parte de África se encuentra en la zona del Ecuador o de los trópicos. Eso quiere decir que tienen durante prácticamente todo el año 12 horas de noche, 12 horas de sol. Eso es lo que en fisiología se dice un día corto. Ujú. En Europa, los cultivos de verano tienen 18 horas de sol y 6 horas de noche, o 7. Vale. ¿Qué pasa? Las señales dependen de la luz y de la temperatura. Las señales que le dicen a un tomate cuando le toca florecer y cuando le toca madurar. Claro. Si tú coges una semilla de tomate que funciona de maravilla en Almería y te la llevas a Nigeria, no vas a hacer nada. Porque esa planta va a germinar, va a tirar mata, va a crecer lo que se llama crecimiento vegetativo y dirá, y ahora cuando lleguen las 14 horas seguidas, que es la primavera, tiro flor. Y no llegan. Y se queda todo el año esperando. Entonces, primer problema de la agricultura en África. No tienen variedades adaptadas a las condiciones tropicales. La mayoría de variedades de plantas, digamos, de plantas que dan rentabilidad, de hortícolas, de frutales, están adaptadas para zonas templadas, no para zonas tropicales. Y están adaptadas a las condiciones de luz. Otro problema, en África los suelos son ácidos, muy ácidos. En Europa los suelos son básicos. Eso quiere decir que tampoco están adaptadas para el suelo. Claro, tienen un pH. ¿Qué pasa? La mayoría de semillas comerciales, la mayoría de variedades que dan dinero, tú las llevas a África y no funcionan. ¿Cómo se soluciona eso? Con investigación para hacer semillas adaptadas a las condiciones de África. ¿Qué pasa? Ninguna empresa lo hace. ¿Por qué? Porque no es un mercado rentable. No es un mercado en el que vayan a ganar dinero porque como son pobres no te pueden comprar unas semillas que son muy caras. Entonces, ¿en qué se basa la mejora genética? Se basa en métodos arcaicos, en métodos de hace 100 o 200 años. Claro, no es una mejora genética orientada a la productividad, orientada a crear una agroindustria. Es una mejora genética orientada a la subsistencia. Si tú haces una agricultura de subsistencia que tienes que cultivar tus propios alimentos, y tienes un huerto pequeño y cultivas y te da para comer tú y tu familia, familias que además suelen ser muy grandes, pues claro, tú no puedes ganar dinero para que tu hijo sea médico. Claro. Es lo que hay. Y ese es uno de los problemas endémicos de por qué hay hambre en África. Vale, porque, perdona mi ignorancia, ¿qué se suele cultivar en África? Yo no lo sé. En África tienes los cultivos básicos, el cultivo
staple food que se llama es la yuca, que es una raíz que sí que está adaptada. Que también está en Sudamérica. Sí, pero que yo sepa, creo recordar que es nativa de África o es la que se origina. La yuca, ahora lo tendría que mirar, ahora mismo estoy dudando si en orígenes de América o en orígenes de África, pero bueno, la yuca básicamente era el alimento de los esclavos y por eso se cultiva. Es un tubérculo que crece muy bien, que no necesita cuidados y que crece en las peores tierras. También se utiliza mandioca. También se utiliza mandioca y yuca, creo que es lo mismo, o sea que es muy parecido. Esos, digamos, son los cultivos básicos. Hay patatas, sí, patatas también, hay zonas que se pueden cultivar. Luego, también se cultiva maíz y trigo, pero crece fatal. Tú ves un campo de maíz en África y da esta pena porque tienen producciones ridículas. Y además tampoco tienen mecanización, tampoco tienen medios de producción o tal. Salvo que, por ejemplo, te vayas a Sudáfrica. Sudáfrica, sí, Sudáfrica, que tiene un clima mediterráneo, el clima de Sudáfrica es muy parecido al de aquí, por lo tanto... Hay bodegas en Sudáfrica. En Sudáfrica hay bodegas y en Sudáfrica nos dan 20 vueltas produciendo naranjas. No me digas. Sí, claro. Eso De no hecho, lo sabía. vete a cualquier supermercado en verano Ya, y todas las naranjas que vas a ver son de Sudáfrica. Y de Marruecos también. Muchas de Marruecos. Sí, pero en verano, que las naranjas de invierno serán más de Sudáfrica que de Marruecos. ¿Por qué? Pues porque en Sudáfrica se pusieron a hacer naranjas más tarde. Y entonces, desde el principio que se pusieron a hacer naranjas, pensaron en hacerlo de forma a gran escala. Entonces, dejaron espacio entre los naranjos para que cupiera la máquina y la cosechadora. En Valencia ninguna cosechadora puede trabajar. ¿Por qué? Porque la agricultura de las naranjas en origen era familiar. A medida que las familias iban teniendo generaciones, los campos cada vez se hacían más pequeños porque se repartían entre los hijos. Y claro, tienes unos campos de naranja de un tamaño ridículo, un minifundio, que ni puedes automatizar, ni puedes, porque no te vas a comprar una cosechadora para una hectárea. Claro, tú te vas a Sudáfrica, tienen campos enormes, o te vas a California, lo mismo. Tienen campos enormes, ya pensados, y está todo automatizado. Claro, ¿qué pasa? Aquí la naranja, luego vas al mercado, la naranja se paga igual de mal, pero claro, el coste de producción de una naranja aquí, que lo has tenido que hacer todo a mano, y de una naranja en Sudáfrica que está automatizado, y luego el supermercado a ti te paga lo mismo. Claro, pues al final acaba comprando la de Sudáfrica, porque el de aquí, digo, es que si te la vendo pierdo de dinero. Pero claro, eso se tendría que regular porque yo hablo desde la ignorancia. ¿Tienen los mismos mecanismos de calidad? O sea, ¿se fertiliza igual en Sudáfrica que aquí en España? Me imagino que no. No, y además pueden utilizar insecticidas y herbicidas que aquí están prohibidos, pero entonces, si luego no queda ningún residuo en el producto final. Ya, pero yo creo que ahí debería, si la Unión Europea dice que no usemos tal cosa, pues también debería aprobarse también en las cosas que vienen de fuera, ¿no? Eso es opinión mía. En las cosas que vienen de fuera te deja un límite máximo de residuo. Pero ¿cuál es el problema? Tú imagínate que utilizas un herbicida que está prohibido en la Unión Europea. El herbicida no va a llegar a la fruta. Cuando esa fruta llega a la frontera, tú le puedes hacer el análisis que quieras. No vas a saber si has utilizado el herbicida o no. El problema es que el agricultor de aquí también tiene problemas con malas hierbas y te dirá, pero es que a mí no me has dejado utilizar ningún herbicida. Y al de Sudáfrica sí. José Miguel, ¿es viable aplicar la agrogenómica de forma masiva en agricultura de precisión? Ya se está haciendo. ¿Sí? Es viable, vamos, todas las empresas de semillas están pegando bofetadas. O sea que sí, se está utilizando ya, igual que el CRISPR, cuando se autorice en Europa, se va a utilizar de forma masiva porque en el mundo ya se está haciendo. ¿Y crees que será pronto? Lo del CRISPR sí, está siendo ya. Yo cada vez que busco variedades por CRISPR, han salido 3 o 4 nuevas. También escuché, que me parece, no sé si, ya te digo, no sé si fuiste tú o fue el compañero que has citado anteriormente o fue Luis Montoliu,
que están habiendo unas plantaciones que se están haciendo en el desierto de Atacama. ¿Eso te suena? No, no me suena, pero bueno. Porque estaban investigando, creo que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, Sí, y estaban creciendo flores allí en experimentos que estaban haciendo. a ver, Esto te lo pregunto poco a porque lo poco. escuché. El desierto de Atacama, como muchos desiertos, tiene un fenómeno que se llama en inglés blooming y en Perú le llaman el desierto florido. Ajá. En el desierto de Atacama llueve una vez a las 1000, pero el día que llueve, Diluvia. en 1 o 2 días se llena todo de flores. Porque las plantas que viven allí están muy adaptadas a condiciones extremas. Y entonces lo que hacen es, las semillas son muy resistentes, pueden estar en estado latente varias décadas Décadas. y en el momento que llueve están programadas para hacer crecer, florecer y hacer semilla de forma muy rápida, para aprovechar la poca agua que ha caído. Entonces, si llueve un día en Atacama, igual que si llueve en Nuevo México o en el desierto de Sonora, en México, es un espectáculo porque se llena de flores en un día o dos. Fíjate, eso no lo sabía. Sí, pero eso es un fenómeno natural muy estudiado. Eso no, pero no lo Si sabía. pones en Google blooming con 2 O's o desierto florido Perú, Y saldrá. verás fotos de campos llenos de flores preciosas. José Miguel, inteligencia artificial. ¿Se está usando ya la inteligencia artificial en la agrigenómica? Imagino que sí. Hemos tenido un avance copernicano que ha sido la erupción, Me gusta ese adjetivo. sí, la erupción de AlphaFold. Sí. AlphaFold es un software que te permite predecir el plegamiento de una proteína aceptablemente bien. Eso ha sido un avance Brutal. brutal. Y básicamente utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Ya se está consiguiendo hacer proteínas de nuevo. Hacer una proteína que no venga de la evolución biológica, sino simplemente utilizando inteligencia artificial, ya se consiguió diseñar una proteína fluorescente que no existe en la naturaleza. Impresionante. Obviamente va a haber nuevas adaptaciones. Impresionante. ¿Y cómo ves la agrigenómica dentro de 10, 20 años? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué te imaginas tú que será cuando ya seamos más mayores? Variedades productivas en las condiciones del cambio climático, es decir, comida en el supermercado a un precio asequible y posiblemente más variedad de fruta y verdura o de carne. ¿Por qué? Pues porque especies que ahora mismo no son comerciales, porque no se adaptan bien o no se cultivan bien, en el momento en que tú consigas que una especie se cultive, la tienes al día siguiente en el supermercado y si el público la demanda y la compra, se mantiene. Si al público no le interesa, desaparece. Claro. ¿Y crees que se acabaría el hambre en el mundo? Que se acabe el hambre en el mundo depende de producir más y por mucho que digan, no, es que en el mundo se desperdician alimentos. Y yo digo, sí, hombre, claro que sí, guapi. Dile a uno de Etiopía que realmente no pasa hambre, que en Canadá ha habido un exceso de producción de tomates. Y el que está muriéndose de hambre en Etiopía te dirá, pero es que a mí nadie me los trae aquí. Obviamente. Es decir, la comida está mal distribuida. Eso, sí. Eso lo sabemos. Pero ¿cómo distribuyes comida? Que es perecedero. ¿Quién paga el barco que lleve los tomates a Etiopía? Sabiendo que igual ni siquiera te llegan en buen estado. ¿Cuál es el truco? Pues conseguir producir de forma adaptada a las condiciones locales. ¿Cómo se consigue eso? Con investigación. ¿Y cómo se investiga? Con financiación. Con Es financiación. decir, el modelo ONG de enviar comida me parece que es un fallo de principio.
Y de hecho hay mucha gente que lo ha denunciado. Es decir, tú envías cargamentos de ayuda humanitaria a países de África. O sea, que llevas allí contenedores de comida y la repartes gratis. Para empezar, el que tiene un supermercado en África quiebra, porque si está regalando la comida, con lo cual el tejido económico, el poco que hay, desaparece enseguida. Se acaba la comida y ¿qué haces? Esperar a que venga más. Totalmente. No. Lo que tienes que hacer es enseñarles a cultivar. Segundo fallo de las ONGs. Pues les enseñamos a cultivar. No les damos la caña, no les damos el pescado, sino que les enseñamos a pescar. Vamos a poner un modelo de agricultura agroecológica en África. Vete a hacer puñetas. La agricultura agroecológica en Europa lo vas a poner en África. Y entonces se ponen a cultivar tomates en África. Pero que el tomate de Europa no funciona en África. ¿No sabes fisiología vegetal? No va a esperarse que tenga 14 horas de luz. No va a florecer el tomate. Vas a tener hojas, hojas, hojas y te vas a esperar así a la cosecha y nunca la vas a tener. Uy, pero si en Europa funciona, si hemos puesto un modelo de riego, como lo ponemos, vamos, igual que aquí los naranjos los tenemos por goteo, un modelo por goteo. Vale. No, y cuando se rompa el distribuidor, ¿dónde va a cambiarlo? ¿Dónde pide el recambio? O cuando necesita un sensor. Entonces, el modelo de muchas ONGs es absolutamente equivocado. Lo primero que tienes que hacer, investiga en plantas adaptadas a las condiciones africanas. Muy bien. Claro, el problema es que las ONGs a veces se mezclan varias cosas. Empiezan que si modelo agroecológico. No, queremos hacer un modelo basado en la agricultura tradicional africana de subsistencia. ¿Esto qué es? ¿Para que los pobres sigan siendo pobres? ¿Para que siga sin poder enviar al hijo a la universidad porque tiene comida para pasar el día? ¿Eso es lo que quieres mantener? Venga, no me jodas. Entonces, hasta que no hagas un programa de ayuda, primero, basado en la realidad y segundo, basado en que la agricultura, igual que aquí, porque a ver, el agricultor en Europa no cultiva para dar de comer a su familia y solamente vive de lo que cultiva. El agricultor en Europa es un empresario. Pues hombre, digo yo que el de África tendrá que ser igual, ¿no? Ya. Y para ir terminando, José Miguel, otra pregunta así bastante íntima acerca de los agricultores y los agricultores de España y las personas que trabajan con ganado. ¿Qué mejoras ves tú, éticas y posibles aquí en España para que los agricultores puedan vivir y puedan tener un salario digno y no todos los impedimentos que tienen? O sea, esto es algo personal. ¿Qué crees tú que haría falta para que se reactivase la agricultura y la ganadería aquí en España? Simplificar todo el proceso de regulación. Porque ahora mismo los agricultores, para cualquier ayuda, para cualquier autorización, para cualquier permiso, están ahogados en burocracia. Eliminar la burocracia. Casi como los científicos, pero un poco menos. Eso es lo primero. Segundo, precios. Tú tienes que pagar precios en origen. Se ha intentado algo con la ley de la cadena alimentaria, pero hombre, no puede ser que a veces los precios los marque el mayorista y diga, este año no vamos a pagar a más de tal, que aunque no se puede pactar precios, bajo mano a veces sí que se hace. O sea, hay los llamados cárteles. Entonces, claro, si a ti te están pagando menos de lo que te cuesta producir, ya sabes que vas a perder dinero. Y el problema no es que pierdes dinero, es que si pierdes dinero, cuando te jubiles, nadie va a seguir con esa explotación. Y luego el tema de que si tú quieres hacer que la agricultura sea competitiva, tienes que compartir en igualdad de oportunidades. No puede ser que aquí no dejemos sembrar transgénicos, ni CRISPR ni nada, y estemos importando que hacen todo lo que les da la gana. Vamos a jugar con las mismas reglas. Ya. Y para rematar, José Miguel, acerca de los sellos de agricultura ecológica, ¿qué piensas sobre ellos?
Yo hablo desde el desconocimiento. ¿Qué piensas de esos sellos de agricultura Pues es un ecológica? sello que le interesa a un nicho de consumidores bastante limitado y que lo único que te garantiza es que se ha producido utilizando unos insumos, es decir, unos herbicidas, unos pesticidas, unos fertilizantes que salen en una lista y que están en esa lista porque son de origen natural. Pero ni te garantiza que tenga más calidad, ni te garantiza que sea mejor con el medio ambiente, ni nada. Por lo tanto, a partir de ahí, es un producto determinado para un determinado grupo de consumidores, dicho sea de paso, muy minoritario. Ya. Ya. Yo lo único que intento ver ese sello solamente son los huevos. Siempre intento ver ese, bueno, no es un sello tal cual de agricultura ecológica, pero sí que es el sello de que me dice que las gallinas están en libertad. Vale, ese sello no es el de agricultura No, ecológica. no, no, no. Ahí Agricultura ecológica implicaría que además de estar en libertad, tienen que comer productos de agricultura ecológica. Con lo cual, si encuentras los huevos, te puede costar la docena lo que te quieran pedir. Vaya. Yo compro unos que valen pues 4 euros la docena, que es una Bueno, barbaridad. no habrás comprado hace tiempo, ahora en Mercadona o en cualquier supermercado están a ese precio por culpa de la gripe aviar. Los Sí, precios sí que han subido últimamente bastante. de los huevos se han disparado en cualquier cadena de supermercados. Sí, pero 4 euros una docena me parece excesivo, es carísimo. Pues eso ya te pueden costar los huevos de cultivo en suelo, sin que sean gallinas en libertad, o de incluso de cultivo en jaula. Madre mía, ¿dónde Bueno, el vamos a cultivo en parar? jaula ya prácticamente no hay. ¿Dónde vamos a parar? Bueno, José Miguel, no te quiero robar más tiempo. Ha sido un honor y un placer hablar contigo. Eres un referente para mí. La gente tiene de referencia a jugadores de fútbol, yo te tengo a Sí, ti y porque a... como tenga que jugar a fútbol lo tenemos. Te seguiré viendo en conferencias, te seguiré escuchando en podcast y nada. Sí que me gustaría que me recomendaras a alguien para entrevistar en futuros episodios, ya sea de agrigenómica o de algún tema relacionado con la genética en sí. ¿A quién me recomendarías? No te voy a contestar en abierto porque te podría decir Bueno, muchos, pero claro, si te digo muchos y me dejo a alguien voy a quedar mal. Entonces te contestaré en privado. vale, pues me contestas en privado, no pasa nada. Bueno, déjame que recomiende el último libro, Comemos lo que Sí, somos. comemos lo que somos. Sí. Oye, por cierto, son 20 euros, pero mira, se aprovecha, mira lo gordo Qué que es. tocho, qué tocho. Me lo Sí, sí, pero compraré. Yo ese no lo o sea tengo. que te entretiene mucho. Vale. José Miguel, pues nada, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Venga, hasta la próxima.